Buenos días de nuevo. Soy Ángeles Martínez, asesora jurídica de Datacentric. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar referente a cuestiones a tener en cuenta desde un punto de vista legal en la gestión de los datos personales. Espero que sea de utilidad para todos vosotros. El objetivo es conocer el ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos y los aspectos a tener en cuenta cuando se contratan sistemas cloud. La duración de la presentación será aproximadamente de 20 minutos. Podéis realizar preguntas escritas mediante la opción del chat y las respuestas, en el caso del tiempo, se contestarán al momento, al final de la presentación o ya después por email. Los puntos a tratar son los siguientes. Alcance de la normativa sobre protección de datos en el caso de empresas, negocios y profesionales. Y la importancia de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, lo que se conoce como la LSSI, en comunicaciones publicitarias realizadas a través de medios electrónicos. Por ejemplo, las que se envían a través de un email o de un SMS. La segunda parte versaría sobre el papel de los encargados de tratamiento en sistemas cloud, haciendo hincapié en contestar a la pregunta de si hay transferencia internacional de datos. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera en un webinar que trate aspectos legales, os indico el marco normativo aplicable con la única finalidad de que los conozcáis y podáis consultarlo en caso de que surja alguna duda. Sería la Ley Orgánica de Protección de Datos, la LOPD, el reglamento que desarrolla dicha ley, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, la LSSI. Esta ley es importante para conocer los requisitos que se deben de cumplir cuando se envían comunicaciones comerciales a través de medios electrónicos. Y por último estaría la Ley General de Telecomunicaciones, la LGT. Centrándonos en el primer punto, la primera pregunta a resolver sería si aplica la normativa sobre protección de datos a los datos referentes a empresas, personas de contacto en las empresas y empresarios individuales, lo que comúnmente conocemos como autónomos. Esta cuestión entraña cierta complejidad, así que voy a intentar explicarlo de la forma más clara posible. La normativa sobre protección de datos no aplica a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, ni tampoco a los ficheros que incorporen datos de personas físicas que presten sus servicios en aquellas, siempre y cuando los únicos datos que tengamos de esas personas físicas sean nombre y apellidos, funciones, dirección postal o electrónica, teléfono y fax profesionales. Esta lista se recoge en el Reglamento de Protección de Datos y es una lista cerrada, es decir, si se incluye cualquier otro dato adicional, supondría la aplicación de la normativa sobre protección de datos. Asimismo, dicha norma no aplica a los datos relativos a empresarios individuales, siempre y cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros. En este punto quería hacer referencia que Datacentric dispone de un listado oficial de autónomos en el que se garantiza que no les aplica la normativa sobre protección de datos, es decir, se garantiza que son empresarios individuales. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que estos datos siempre se tienen que utilizar con finalidad empresarial, es decir, para ofrecer productos y servicios a la empresa, nunca a nivel particular. Así se indica la normativa y también lo ha hecho la agencia en diferentes informes que están publicados en su página web. Dejando a un lado la normativa sobre protección de datos, en este momento hago una breve referencia a otras normas, que serían la LSSI y la Ley General de Telecomunicaciones. En el primer caso aplicaría cuando se envían comunicaciones comerciales a través de correo electrónico, por ejemplo un emailing o se envía un SMS publicitario. Y en el segundo caso, cuando se envían fax publicitarios, aunque es cierto que este último caso casi ya no se realiza. En ambas situaciones sería necesario disponer del consentimiento previo y expreso de los destinatarios, con independencia de que sean personas jurídicas. ¿Cuál sería el órgano responsable de garantizar en los casos descritos el cumplimiento de las leyes mencionadas? Sería la Agencia Española de Protección de Datos.
Este órgano se caracteriza por ser muy accesible. Ha puesto a disposición de los ciudadanos mecanismos rápidos, sencillos y gratuitos para denunciar a las empresas en caso de que los derechos de los usuarios hayan sido vulnerados. Por esta razón, es recomendable ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de estas normas. Para terminar con el ámbito de aplicación de la normativa sobre protección de datos, hago referencia a los datos relativos a los profesionales. A diferencia de todo lo indicado con anterioridad, a los datos de los profesionales liberales, es decir, abogados, personas físicas, farmacéuticos, personas físicas, sí les aplica la normativa sobre protección de datos. Así se indica en la normativa y también en diferentes informes que están publicados en la página web de la Agencia Española de Protección de Datos. ¿De dónde puedo obtener los datos de los profesionales para realizar campañas publicitarias? Pues de los listados de los colegios profesionales. Estos listados se consideran fuentes accesibles al público. ¿Y qué es una fuente accesible al público? Pues según la normativa de protección de datos, se refiere a aquellos ficheros cuya consulta puede ser realizada por cualquier persona, no impedida por ninguna norma y sin más exigencia en su caso que el abono de una contraprestación. En este punto es importante destacar que no es lo mismo una fuente accesible al público que una fuente pública. Las fuentes accesibles al público son única y exclusivamente las que están recogidas y enumeradas en la normativa sobre protección de datos. ¿Qué aspectos se deben de tener en cuenta si queréis hacer una campaña publicitaria con datos de listados de colegios profesionales? Es importante tener en cuenta que no se pueden utilizar los registros que aparezcan en los listados profesionales cuando se indica que no se autoriza su uso para finalidades publicitarias. Y previamente a realizar esa campaña se deben de cruzar con los ficheros comunes de exclusión. A día de hoy, el único listado que existe en España es la lista Robinson, que está elaborada por Adigital, lo que antes se conocía como FECEN. Entraría ahora ya en la segunda parte de esta exposición y el primer punto a abordar sería qué se entiende por encargado de tratamiento. La definición de encargado de tratamiento se encuentra en la LOPD y en el reglamento que la desarrolla. El encargado de tratamiento es la persona física o jurídica que solo o conjuntamente con otros trate datos personales por cuenta del responsable del fichero. Por si no estáis familiarizados con el término, os pongo un ejemplo. Una tienda que tiene un fichero con datos de sus clientes, personas físicas que acuden a la tienda a adquirir determinados productos, y ese fichero, esta tienda se lo entrega a Datacentric para que realice una campaña de email marketing. Datacentric sería el encargado de tratamiento. Entrando ya en el cloud computing, en realidad la definición sería cloud computing o computación en la nube, sería una nueva forma de prestación de servicios de tratamiento de la información. Una solución cloud permite al usuario optimizar la asignación y el coste de recursos asociados a sus necesidades del tratamiento de la información. En un entorno cloud, la gestión de la información está de forma virtual en manos del cliente que contrata los servicios en la nube. El proveedor de servicios, es decir, el encargado de tratamiento, puede encontrarse prácticamente en cualquier lugar del mundo y su objetivo último será proporcionar los servicios solicitados por el responsable del fichero, optimizando sus propios recursos, a través, por ejemplo, de prácticas de deslocalización. Desde el punto de vista de la normativa sobre protección de datos, el cloud computing tiene algunos inconvenientes, que serían fundamentalmente los relativos a la falta de transparencia, ya que en líneas generales quien contrata este servicio no conoce todos los detalles de la prestación del servicio que se ofrece. Por ejemplo, no conoce en todo momento la posible ubicación de los datos, lo que supone una falta de control. En realidad, el cloud computing representa una nueva forma de utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones, es decir, que se basaría en emplear técnicas que ya están existentes de una forma innovadora y, sobre todo, a una nueva escala.
¿Cómo se contratarían estos servicios de cloud? Los servicios de cloud se contratan a través de un contrato. Sería un contrato de prestación del servicio, el regulado en el artículo 12 de la normativa de protección de datos. Los tipos de contratos pueden ser negociados o de adhesión. Lo más habitual es que sean de adhesión. ¿Qué debéis analizar y tener en cuenta antes de contratar un servicio de cloud? Debéis evaluar la tipología de datos que tenéis en vuestra empresa, como responsables del fichero, para determinar, por ejemplo, si los datos que tenéis son meramente identificativos, están relacionados con la salud y en este caso tienen mayor sensibilidad. Las medidas de seguridad a aplicar, además, son diferentes en función de los datos que tratéis. Debéis de informaros sobre el tipo de nubes existentes. Hay nube privada, hay nubes públicas y hay nubes híbridas. La privada sería cuando una entidad realiza la gestión y administración de sus servicios en la nube para las partes que la forman, sin que en la misma puedan participar entidades externas. Es decir, que se mantiene un control absoluto sobre ella. La pública, cuando el proveedor de servicios, es decir, el encargado de tratamiento, proporciona sus recursos de forma abierta a entidades totalmente heterogéneas. Y la híbrida, cuando determinados servicios se ofrecen de forma pública o de forma privada. Con esta información ya podéis decidir para qué datos personales contrataríais los servicios de cloud y de qué manera lo haríais. ¿Cuáles serían las obligaciones como cliente que tendríais al contratar un servicio de cloud? Pues serían exactamente las mismas obligaciones que se recogen en la normativa de protección de datos cuando un responsable del fichero encarga un tratamiento a un encargado de tratamiento. En primer lugar, tendríais que solicitar información sobre si intervienen terceras empresas o no. Lo habitual es que intervengan terceras empresas. Tendríais que dar conformidad como responsables del fichero a la participación de estas terceras empresas. Al menos debéis conocer genéricamente los servicios en que participan esas terceras empresas, por ejemplo, el alojamiento de datos. Y es el proveedor, es el encargado de tratamiento quien debe asumir que estos terceros ofrecen garantías equiparables a las que va a ofrecer él. ¿Dónde pueden estar ubicados los datos personales? ¿Es relevante conocer la ubicación de vuestros datos? Es muy importante conocer la ubicación porque las garantías exigibles para su protección son diferentes, según los países en los que se encuentren, los diferentes proveedores de servicios. Los países del espacio económico europeo ofrecen garantías suficientes y no se considera legalmente que haya una transferencia internacional de datos. El espacio económico europeo estaría constituido por los países de la Unión, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Antes de continuar, hay que saber qué es una transferencia internacional de datos. Es un tratamiento de datos que supone la transmisión de los datos fuera del espacio económico europeo, para realizar cualquier tipo de tratamiento, ya sea una cesión o una comunicación de datos. Y bien tenga el objeto de la realización de un tratamiento de datos por cuenta de un responsable del fichero establecido en el territorio español. En caso que el prestador de servicio no esté en estos países, en el espacio económico europeo, habría transferencia internacional de datos y, dependiendo del país en que se encuentren, deberá proporcionarse unas garantías jurídicas adecuadas. ¿Qué garantías se consideran adecuadas para las transferencias internacionales de datos? Se consideraría una garantía adecuada que el país de destino ofrezca un nivel de protección de datos equiparable, y así lo haya acordado la Agencia Española de Protección de Datos o por decisión de la Comisión Europea. En este caso sería suficiente con hacer constar esa circunstancia en el Registro General de la Agencia de Protección de Datos, cuando se declare el fichero. El listado de todos estos países se encuentra en la Agencia Española de Protección de Datos. También se consideran garantías adecuadas las empresas ubicadas en Estados Unidos que hayan suscrito los principios de puerto seguro. En el resto de los casos, será necesaria la autorización del director de la Agencia Española de Protección de Datos.
Esta autorización la podrá otorgar el director de la agencia en el caso de que el exportador de datos aporte garantías adecuadas. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 3 meses. En el caso de que cumplido este plazo de 3 meses, desde la fecha de entrada de la solicitud en la Agencia Española de Protección de Datos, no se hubiese dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que se ha otorgado dicha autorización. ¿Qué medidas de seguridad serían exigibles? Las medidas de seguridad son indispensables para garantizar la integridad de los datos, porque son las que evitan que se produzcan accesos no autorizados, son fundamentales para recuperar la información en caso de que se produzca cualquier incidencia de seguridad. El nivel de seguridad exigible dependerá de la mayor o sensibilidad de los datos personales, que es lo que hemos comentado al principio. La normativa sobre protección de datos recoge 3 niveles, que sería el nivel alto, el medio y el bajo. En el ejemplo que hemos puesto con anterioridad, los datos meramente identificativos, el nivel de seguridad sería el básico. Luego estaría el nivel medio, que sería, acumularía los del básico y otras medidas adicionales. Y por último, el nivel alto, que en el ejemplo que hemos puesto sería y habría que aplicarlo a los datos de salud. ¿Cómo yo, responsable del fichero, cliente que contrata un servicio de cloud, puedo garantizar o asegurarme de que el proveedor o proveedores de servicio van a cumplir las medidas de seguridad? El proveedor lo puede acreditar mediante una certificación de seguridad. Puedo acordar con un tercero independiente que audite la seguridad de este proveedor de servicios. Puedo solicitar información a este proveedor de cómo auditará estas medidas de seguridad. Es importante que el proveedor o proveedores de servicios comuniquen al responsable del fichero, a vosotros clientes, cualquier incidencia de seguridad que se produzca en su sistema. ¿Cómo puedo asegurarme de que el proveedor de cloud no conserva datos personales cuando se extinga el contrato? Hay que prever mecanismos que garanticen el borrado seguro de los datos. Hay que informarse previamente de las condiciones que ofrecería el proveedor. Se debe entregar toda la información cuando finalice el servicio. Exigir la portabilidad de la información y solicitar todo tipo de garantías al proceder sobre esa portabilidad. En definitiva, se mantendrían las mismas obligaciones que corresponden a los responsables del fichero en España. Es decir, que sería suficiente con cumplir lo establecido en la normativa sobre protección de datos para responsables del fichero y para encargados de tratamiento. En DataCentric, como empresa multidisciplinar, hacemos un uso creativo y avanzado de los datos y de la misma manera nos preocupamos de garantizar el cumplimiento de toda la normativa que hemos tratado a lo largo de esta exposición, con el objetivo de evitar sanciones y posibles daños reputacionales que tanto afectan a la imagen de las empresas. Debido a nuestro tratamiento continuo de datos personales propios y de terceros, recibimos muchas solicitudes de información de la Agencia Española de Protección de Datos, pero llevamos muchos años, alrededor de 20 años, sin sanciones y seguiremos trabajando para que sea así. Os agradezco a todos vuestra atención y asistencia a este webinar y espero que haya sido de utilidad. A continuación voy a leer las preguntas que habéis formulado a través del panel y en unos segundos las contesto. Gracias. La primera pregunta indica cómo puedo saber si un autónomo es empresario individual. Los empresarios individuales, para tenerlo claro, son aquellos que pagan el impuesto de actividades económicas. Cuando pagan este impuesto de actividades económicas se considera que son empresarios individuales y en principio, aunque habría que analizarlo, podemos determinar que no les aplica la normativa sobre protección de datos.
Además de los países, la segunda pregunta indica, además de los países que pertenecen al espacio económico europeo, ¿qué otros países tienen un nivel de protección equiparable al español? Como os comentaba en la exposición, son aquellos países que ha considerado bien la Agencia Española de Protección de Datos que tienen un nivel equiparable o bien alguna decisión de la Comisión. El listado de estos países está publicado en la página de la agencia. Si queréis os puedo mencionar algunos de ellos. Serían Suiza, Canadá, Argentina, Andorra, Israel y el resto de países, como os digo, están publicados en la página de la Agencia Española de Protección de Datos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.